Con Marina Fernández y Javier Ruiz. Hoy, impuesto a la banca y a las energéticas. Las dos nuevas figuras fiscales con las que el gobierno va a gravar a las entidades que más ganan, dice, quienes tienen beneficios extraordinarios, asegura el gobierno. 1.500 millones al año para los bancos, 2.000 millones al año extra para las energéticas. Hoy les vamos a contar a quién afecta, cuánto afecta y sobre todo qué pasa si esto termina pagándolo el cliente. El gobierno dice las empresas que cobren a sus clientes este impuesto pagarán 2,5 veces ese recargo. Así que hoy, impuesto a la banca, impuesto a las energéticas, en hora 25 de los negocios. Y del mismo modo les anuncio, señorías, que el gobierno aprobará un impuesto excepcional y temporal a las grandes entidades financieras que ya se están empezando a beneficiar de las subidas de tipos de interés. Este fue el anuncio de Pedro Sánchez en el debate del Estado de la Nación. Sánchez anunciaba un impuesto a la banca y un impuesto a las energéticas. Y hoy se ha registrado en el Congreso. Hoy el Partido Socialista y Unidas Podemos pasaban por registro ese nuevo impuesto a la banca, impuesto a las energéticas. Y en cuanto a las entidades de crédito, será un gravamen del 4,5% sobre el importe neto o el margen de intereses y de comisiones del sector financiero. Es Pachi López explicando en qué iba a consistir y Pablo Echenique explicando la penalización si se traslada al consumidor. Que pedimos un nuevo delito en el Código Penal. De todas maneras, vamos a estar vigilantes para ver cómo funciona este nuevo gravamen y, evidentemente, que no lleven a cabo esa práctica de repercutir en los precios, que es una práctica que atenta contra el interés general y que no se puede permitir. Ahora mismo el gobierno pone sobre la mesa un doble impuesto a la banca y a las energéticas que pretende recaudar 3.500 millones al año en total, 7.000 millones en 2 años, porque es un impuesto temporal que va a durar este año y el que viene. 7.000 millones para financiar la mitad del escudo social que se ha desplegado contra la inflación. 15.000 millones ahí. Así que el Ejecutivo hace esas cuentas. 7.000 millones van a pagar los bancos y las energéticas, con 2 argumentos. Primero, el de la exención del IVA. El argumento central del gobierno es la banca está exenta del IVA. El impuesto que más está subiendo ahora mismo es el impuesto que menos está afectando a la banca, así que se va a compensar por esta vía. 2. El argumento del pacto de rentas. Incluso si se moderan los salarios, tanto las energéticas como la banca tienen menos personal que el resto de la industria y, por tanto, su freno a las nóminas contribuiría menos a ese pacto de rentas que cualquier otra empresa. Así que, con esos 2 argumentos, lo que se dice es, se crea un gravamen nuevo, un recargo extra para energéticas y para banca. Pilar Díaz de Aguilar, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a ir paso a paso. Vamos a contar primero impuesto a la banca, después impuesto a las energéticas y luego qué ocurre si todo esto se carga al cliente. Primero, impuesto a la banca. ¿Cómo va a funcionar? ¿Cómo está diseñado? ¿Cómo es exactamente? El impuesto a la banca, tal y como adelantó la SER, no gravará cuánto ganan los grupos, sino cómo lo ganan. Es decir, va a cobrar por los márgenes que se ingresan en intereses y comisiones, por la diferencia entre lo que les cuesta pedir prestado y prestar el dinero. ¿Quién lo gana? Todos los bancos que superen 800 millones en esos márgenes. Eso significa todo el IBEX, Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Bankinter, entre otros. ¿Y cuánto? Pagarán un 4,8% de ese margen, en total 1.500 millones de euros anuales. Es una cifra que se justifica con 3 argumentos. Primero, muy inferior a su rescate, dice el Ejecutivo. Segundo, que compensa la excepción de IVA de la que goza el sector. Y tercero, que incorpora a la banca un pacto de rentas, porque los bancos tienen menos personal que las demás entidades e incluso si aplicaran esa contención salarial, ese pacto de rentas, su peso sería menor que el resto de empresas, dice también el Gobierno. Así que 4,8% de los márgenes de lo que los bancos tienen entre lo que les cuesta pedir prestado a ellos y prestar al cliente, de lo que les cuesta prestar un servicio a ellos y cobrárselo al cliente. Los márgenes de intereses
y de comisiones, tal y como les adelantó anoche la SER. Este es el primer capítulo. No se van a gravar los beneficios, sino los márgenes de interés y los márgenes de comisión. ¿Por qué? Primero, porque el gobierno considera que esos beneficios son moldeables. Hay escudos fiscales y hay cuestiones que pueden provisionarse este año y menguan los beneficios sin que realmente esos beneficios estén tan menguados. Así que, puesto que el beneficio final es menos adaptable, lo que se hace es ir directamente a la parte de arriba, a comisiones y a ingresos. Y esa misma filosofía se va a aplicar también a las eléctricas. Tampoco se va a gravar el beneficio de las eléctricas, sino que lo que se va a gravar son sus volúmenes de negocio, fundamentalmente, ¿no, Pilar? El impuesto a las energéticas grava a eléctricas, gasistas y petroleras que tengan volumen de negocio por encima de 1.000 millones de euros. Eso significa Iberdrola, Naturgy, Endesa, Repsol, entre otras. Y el nuevo gravamen no va a cobrar por sus beneficios, sino por su cifra de negocio anual en España. Ojo, porque no pagarán por actividades en otros países. ¿Cuánto? En concreto, un 1,2% de ese volumen de negocio. Las eléctricas pagarán 2.000 millones de euros en 2 plazos. En febrero pagarán el 50% y en septiembre otro 50% durante 2 años. Es una prestación finalista que el Ejecutivo justifica asegurando que se refuerza la capacidad del sector público de adoptar medidas paliativas en refuerzo del pacto de rentas. En total, en 2 años recaudará 7.000 millones de euros para pagar el escudo social de 15.000 desplegado para compensar por la subida de la inflación. Este es el impuesto. Eléctricas que tengan y muevan más de 1.000 millones de euros, y eso significa todas las del IBEX, todas las que están en las referencias de la CNMC, Iberdrola, Naturgy, Endesa, Repsol, todas ellas van a ser gravadas. Bancos, todos los que muevan más de 800 millones en márgenes de comisiones y de intereses, todos ellos van a ser gravados. De nuevo, ello significa Santander, BBV, CaixaBank, Sabadell, Bankinter, todo el IBEX. Así que este es el gravamen ahora. 4,8% de esos márgenes para la banca, 1,2% de su volumen de negocio para el sector eléctrico. Y a partir de aquí, ¿quién termina pagándolo? Porque hasta ahora el gran temor es que si se grava un impuesto más a estos sectores lo tienen tan sencillo como cobrar lo que ellos tienen que pagar al consumidor. Es decir, que al final no lo paga la banca, sino que le paga el cliente de la banca. Bueno, pues el Ejecutivo diseña un esquema de multas por el que, si los bancos o las energéticas cobran al cliente, tendrán que pagar un recargo del 150%. Es decir, si cobran 1 al cliente, tienen que pagar 2,5 en multa. Este es el esquema. El problema es que no se fijan los criterios objetivos, no se establece cuándo se considera que se ha traspasado al cliente. No hay un balance, ni un baremo, ni un porcentaje, y ese es el gran agujero negro de esta norma. Está diseñado lo que se quiere hacer, lo que se quiere cobrar y cómo se puede penalizar, pero no está diseñado en cuanto se entra en ese presunto delito o esa irregularidad. Eso, de hecho, es lo que están denunciando los usuarios de finanzas y banca. Patricia Suárez, Asufin. Desde Asufin valoramos muy positivamente que el Gobierno esté impulsando medidas para obligar a las entidades financieras a arrimar el hombro. Los tiempos que se aproximan con esta subida de tipos y con una crisis energética en ciernes van a hacer que la situación de muchísimas familias sea complicada. Las entidades financieras tienen que responder con responsabilidad y con compromiso. Sin embargo, vemos realmente difícil, a pesar de la intervención de la CNMC y del Banco de España, de que puedan realmente detectar qué parte de la subida de los precios en productos y servicios que nos da la banca serán de mercado y serán consecuencia de este impuesto. Idéntico argumento, Rubén Sánchez, Facua. Sea sobre beneficios, sea sobre comisiones y otros elementos en sus precios, nos parece correcto el impuesto y cuanto más alto mejor. La cuestión es cómo va a impedir el Gobierno que la banca reaccione aplicando subidas para que al final paguemos nosotros, paguemos los consumidores. Sobre todo nos lo preguntamos porque los bancos han subido comisiones en los últimos tiempos, algo que está prohibido en contratos vigentes,
Y no ha actuado el gobierno, no ha actuado ninguna comunidad autónoma, no ha actuado nadie. Se ha vulnerado la legislación, se ha vulnerado la normativa de protección al consumidor, que prohíbe un incremento tarifario en la banca si no hay una motivación válida que ya estuviera recogida en el contrato. Así que ahora mismo estos son los términos. 1.500 millones va a pagar la banca, 4,8% de lo que ingresa en comisiones y en intereses. 2.000 millones va a pagar el sector energético. Energético significa eléctricas, gasistas y petroleras. El 1,2% de todo lo que vende. Y el agujero. No hay ahora mismo una definición, no hay parámetros establecidos para fijar cuándo se está cobrando esto al cliente, si esto se está traspasando al cliente. Esto es lo que hoy ha presentado el Ejecutivo. Y a partir de aquí ha habido cruce de reacciones y cruce de argumentos, porque lo que defiende el Gobierno y lo que defienden los sectores regulados hoy choca bruscamente. Cruce de argumentos número 1. Es demasiado dinero. Eso es lo que dice la banca. La banca dice, este es un impuesto excesivo, que además se suma a todos los impuestos que ya hay. Hoy el Ejecutivo dice, es mucho menos dinero que los 59.000 millones del rescate que todavía no se han devuelto. Y la banca responde, José Antonio Álvarez, Santander. Lo primero que me preocupa es que se estigmatiza al sector. Aquí hay una situación que tiene unos orígenes muy claros de por qué tenemos esta inflación y de pronto la solución parece ser cargar a algunos sectores, se les estigmatiza al sector y eso, más allá de los incidentes, me preocupa porque en el periodo del COVID, si algo ha hecho el sector, ha sido un esfuerzo enorme. Además, la banca dice, esto no es un impuesto, esto es un impuesto más. Y el Estado responde, es cierto, es otro impuesto más, pero esto no es una doble imposición, dice el Gobierno, porque este no es un gravamen sobre cuestiones que ya estén gravadas, 1, y 2, incluso si se suma un 4,8 al 25 que ya pagaba la banca, todavía se está por debajo del 30 que se paga en Europa. Hoy las entidades, César González, Sabadell, responden. La carga impositiva soportada por los bancos es ya elevada y superior a la de otros sectores. Es imprescindible que el hecho imponible que se defina para el nuevo impuesto respete el principio de neutralidad y también que grave por igual a todas las entidades en España. Así que el perímetro y el tamaño del impuesto es la primera de las broncas y los choques hoy entre gobierno y sectores regulados. El segundo es qué se entiende por esos beneficios caídos del cielo, porque los bancos dicen no hay beneficio caído del cielo alguno. Los tipos que suben simplemente son la circunstancia contraria del mercado a cuando ellos han perdido dinero. Y lo mismo dice Repsol, cuando Repsol dice los precios bajos no se los ha compensado nadie y ahora los precios altos sí se los cobra alguien, Hacienda. I'd like to point out that Repsol doesn't have windfall profits. Es Yosuyon Imaz, margins are cyclical. Diciendo literalmente esto, que los márgenes son cíclicos y que, de la misma manera que no se les rescató durante la crisis, no se les puede penalizar durante la recuperación. Las petroleras anuncian batalla legal. Y queda un tercer choque de argumentos, y es el de si esto constituye o no doble fiscalidad, es decir, cobrar 2 veces el mismo impuesto. Hoy, Yosuyon Imaz, hoy Repsol decía, por esto ya pagamos. Habrá recurso a los tribunales. Let me say that I have no doubt that our constitutional framework, the Spanish legal system, and our internal European legal system are going to protect us from any potential diciendo la Constitución, el sistema legal y la ley against arbitrary measures, rule of law and legal security are a must. Protegen contra medidas arbitrarias, la fuerza de la ley y la seguridad jurídica. ¿Qué responde el Estado? El Estado dice, esto no es doble fiscalidad, esto se configura como una prestación patrimonial de naturaleza no tributaria. Y el artículo 31.3 de la Constitución prevé que puedan establecerse esas prestaciones patrimoniales de naturaleza jurídica. Así que esto no es un doble impuesto, dice el Gobierno, esto simplemente es un levy, una tasa más, así que no ha lugar a ese recurso.
recurso. Así que este ahora mismo es todo el espacio bronco que augura que efectivamente esto acabará en tribunales.